Buenos días, mi nombre es Andrés Espinosa González, soy estudiante de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa y en el presente reporte de investigación voy a hablar de la matemática emocional y las dificultades en su aprendizaje. A manera de introducción, el impacto que las emociones tienen directamente en quien aprende y en el resto de la sociedad es, en nuestro país, un aspecto poco atendido en la práctica docente de las matemáticas. Prejuicios, estereotipos, mitos y profecías autocumplidoras fomentan recursivamente las creencias y los fracasos en el aula. El presente reporte fue realizado con la necesidad u objetivo de conocer las emociones, dificultades y creencias que están presentes en el momento del aprendizaje de las matemáticas. Trata de las influencias afectivas en el conocimiento de las mismas y espero que pueda servir de referencia a los docentes para que puedan asistir de mejor manera a sus alumnos e identifiquen situaciones de riesgo que requieran su intervención. Asimismo, sugerencias para mejorar el ambiente de las matemáticas desde la perspectiva del alumno. Escuchar emociones y matemáticas en una misma oración es totalmente extraño, pues las matemáticas siempre se han relacionado o interpretado como una ciencia abstracta, rigurosa y exacta, y además se han vinculado a la racionalidad, a los sistemas formales, a la abstracción y a la lógica. Es una realidad que las emociones intervienen en el aprendizaje de manera significativa, ya sea facilitándolo u obstaculizándolo, desempeñando un papel en la comunicación de intenciones de los estudiantes hacia los demás. Pero en el ámbito de la investigación en educación matemática, los aspectos afectivos todavía no encuentran un eco amplio, por lo que se han realizado pocas investigaciones que se centran en esta dimensión. En gran parte, eso tal vez se deba al popular mito de que las matemáticas son algo puramente intelectual, donde el comportamiento relativo a las emociones no desempeña un papel esencial. Matemática y emociones en el aula y el hogar. Es muy común que al escuchar matemáticas se piense en que son una tortura o muy pesadas, pero es porque no nos dejamos comprenderlas. Nos guiamos por el temor mal infundado que generaciones anteriores nos han dejado. Siempre comentan a las nuevas generaciones, cuidado con mate, no son fáciles. Y el estudiante se queda con esa idea. Por ello, no se esfuerza mucho en tratar de entenderlas. Es por estas creencias que tienen los alumnos sobre la matemática que surgen casos de bloqueo. Esto debido a emociones como la desconfianza, la inseguridad, el temor, lo que muchas veces lleva a los alumnos no solo a bloqueos momentáneos, sino que se desilusionan al fallar y no siguen intentando, no perseveran y terminan por ni siquiera pedir ayuda ni intentar otros métodos. Un grave ejemplo de lo que termina sucediendo puede ser el siguiente. Un alumno X llegando a su hogar después de una larga jornada escolar con un problema matemático sin resolver. Pueden pasar dos cosas. O expresa su impotencia con malas conductas o pide ayuda a sus padres. De ahí que, si el padre o madre no sabe tampoco resolver el problema, terminan diciendo cosas del tipo: yo tampoco era tan bueno con las matemáticas en la escuela, y ves que no me va mal. Entonces el alumno entiende que las matemáticas no son necesarias a lo largo de la vida y deja de esforzarse en entenderlas. Los estudiantes son, pues, el reflejo de su ambiente. Depende mucho también del apoyo familiar que reciba o el cómo se traten entre compañeros, pues existe esta creencia totalmente errónea de que si no apruebas eres torpe. Pero si apruebas eres un nerd. Siempre existe algún tipo de presión en el alumno que él mismo debe encargarse de dominar para así tener un equilibrio entre las emociones que producen las matemáticas en él y evitar bloqueos o problemas personales mayores. Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. La llamada acalculia es la alteración en las habilidades y procesamiento matemático debido a lesiones cerebrales. En este caso no se trata de una dificultad de aprendizaje, sino un trastorno debido a una lesión cerebral. La segunda es la discalculia. Es una dificultad de aprendizaje de carácter persistente y específica en matemáticas. Se manifiesta con dificultades para comprender y realizar cálculos matemáticos. Koch en 1974 estableció 6 tipos de discalculia que podían ocurrir de forma aislada o en combinación. La discalculia verbal. Se trata de la dificultad para nombrar cantidades, números, para usar los términos y las relaciones. La discalculia practognóstica hace referencia a las dificultades para enumerar, comparar o manipular objetos matemáticamente. La discalculia léxica. Son dificultades para leer símbolos matemáticos. La discalculia gráfica, dificultades para escribir símbolos matemáticos. La discalculia ideognóstica. Las dificultades se centran en la capacidad de hacer operaciones mentales y comprender conceptos matemáticos abstractos. Por último, la discalculia operacional. Son dificultades en la ejecución de operaciones y cálculos numéricos.
La tercera dificultad que se presenta es relacionada con el desarrollo cognitivo. El aprendizaje de las matemáticas está estrechamente ligado al desarrollo cognitivo. Para que puedan aprenderse ciertos conceptos matemáticos, es necesario que se produzca la maduración de las estructuras cerebrales que subyacen a las habilidades matemáticas. La 4 es las dificultades relacionadas con la estructuración de la experiencia matemática. Los aprendizajes matemáticos constituyen un aprendizaje secuencial y progresivo. En este caso, las dificultades de aprendizaje de las matemáticas surgen como consecuencia de una deficiencia en los aprendizajes previos. Las dificultades en la resolución de problemas. Los niños y niñas que tienen dificultades en la resolución de problemas fallan en la comprensión, la representación y la selección de operaciones y no en la ejecución. Una vez que saben lo que tienen que hacer, no encuentran dificultades. Pero bueno, ¿qué hacer ante lo que ocurre? Ayudarles a comprender las emociones de los demás, las emociones que acompañan el mensaje. Esto es tarea tanto de docentes como de padres y de los mismos estudiantes. A modo de conclusión, son muchas las creencias que se tienen acerca de las matemáticas y aún más extensas las reacciones o emociones que generan en los alumnos. Por ello, es necesario que los docentes se preocupen por presentarles una nueva cara de las matemáticas, que eliminen de la mente de los alumnos la idea de que son complicadas para que así desarrollen emociones positivas como la confianza y seguridad. Que no hagan de sus clases algo monótono, mecánico, frío, pues de esa manera solo aburrirían a los alumnos. Es necesario que se esfuercen de verdad en tratar de que sus alumnos comprendan las matemáticas y que si notan alguna reacción negativa en el alumno durante la clase, se acerquen y le ayuden, que no desistan, porque si al docente no le interesa si sus alumnos aprenden, al alumno no le interesará aprender. Las matemáticas no son algo que toca ver solamente en la escuela, no, son muy necesarias en la vida diaria. Por ello, es necesario que se eduque a los alumnos con la idea de que pueden, de que son capaces. Hay que quitar el mito de la aburrida y difícil matemática que les han ido presentando. Gracias.